Bienvenido a nuestro segmento Una espiga para meditar. Una vez más contigo el pastor Gonzalo Arriaga, deseando que hayas tenido unos días de bienestar, sabiendo que las cosas buenas siempre vienen de nuestro buen Dios. Y en esta mañana pues te invito a que puedas accesar a este video y que sea de edificación espiritual para tu vida y de bendición también, así como lo es para mí. Bueno, en esta oportunidad quiero platicar algo acerca de lo que es el oído. Quizás dirían, bueno, es una clase de anatomía, pero dejémoslo en una clase de anatomía espiritual. En varios pasajes vemos que la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, cuando le habla a Israel, le dice: Oye, 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 oh Israel, el Señor tu Dios uno es. En varias partes también, en Deuteronomio capítulo 32, dice: Oíd, cielos y tierra, escuchad los dichos de mi boca. ¿Qué está hablando ahí el Señor? Principalmente, hermano, está haciendo énfasis en la actitud que nosotros como siervos, como ministros, como hijos, como ovejas del Señor, debemos de asumir en cuanto a poder ponerle atención a lo que Él dice. Apocalipsis dice: el que tenga oídos para oír, oiga, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Muchos tendrán oídos, tendrán orejas, pero no escuchan. Cuando la palabra entonces se hace mención de escuchar, de oír, quiere decir poner atención. Pero esa atención inteligente que se pone a la voz que se escucha, debe de tener una acción, una consecuencia del escuchar, que es la obediencia. Y la obediencia es importante para Dios. Pero hermano, nadie puede asumir una actitud de obediencia si antes no entiende, porque atendió, escuchó con inteligencia lo que es la palabra, lo que es el consejo, lo que es la instrucción o la enseñanza que viene del Señor. Nuestro oído es un órgano muy importante. Al final de los tiempos, previo al escenario del arrebatamiento, hermano, es necesario que nosotros tengamos nuestros oídos, los oídos espirituales, atentos, bien afinados y bien atinados, porque los oídos nos van a permitir poder discernir los sonidos o la administración de sonidos de esa etapa que es lo que la iglesia está esperando, el arrebatamiento, la parucía, esa manifestación secreta del Señor que viene a las nubes, y en las nubes espera a todos aquellos que han sido tenidos por dignos de escapar de los acontecimientos que vienen. Se escuchará entonces la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Tres sonidos importantes que nosotros debemos de aprender a identificarlos y estar atentos a ese momento. Un órgano natural en nuestro cuerpo de mucha importancia es el oído, y en el sentido espiritual es mucho más importante. Es el órgano que primero se activa y desarrolla, y es el último órgano que se desactiva en la persona cuando muere. Esto me da a entender de que es de mucha importancia el oído. Aunque la persona está en agonía, hermano, él tiene su oído despierto. Quizás sea el momento oportuno para poder hablarle del Señor, reconciliarse con... Puede entrar en una etapa de arrepentimiento y de conversión. Esto es lo que algunos le denominan el misterio de la agonía. ¿Qué es lo que sucede ahí, hermano? Es algo muy íntimo entre la persona que está
pasando por aquel proceso de agonía y el Señor que está llevando un trato muy especial. Un trato para arrepentimiento, un trato para conversión, un trato para ponerse a cuentas con nuestro buen Dios. Bueno, entremos al tema en esta oportunidad. En el libro de Éxodo capítulo 29, verso 20 dice: y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo derecho de la oreja de Aarón y sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, y rociarás el resto de la sangre en el altar por todos lados. Cuando yo leo este pasaje, inmediatamente, hermano, leyendo el contexto, me doy cuenta que es el momento en que el Señor consagra al sacerdote para sí mismo. El sacerdote era una pieza fundamental dentro del tabernáculo, dentro del templo. Era el encargado de ministrar entre Dios y los hombres y Dios. Aquella consagración empezaba entonces a tener la marcha del funcionamiento del ministerio o del oficio sacerdotal. Pero antes de poder activarlo de una manera profunda en la relación con Dios, es necesario consagrar 3 partes del cuerpo: la oreja derecha, el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho. ¿Qué me indica a mí esto? Estamos hablando en este caso del oír de la oreja. El primer órgano entonces que se consagra es el lóbulo de la oreja derecha. Era necesario que dentro de estas 3 partes del cuerpo, hermano, eran los más importantes, decía, pero debían de ser consagrados a Dios. El oído es para aprender a escuchar la voz de Dios de una manera clara y precisa. El sacerdote no podía aconsejar, no podía ministrar, no podía hablar si no estaba atento a oír lo que Dios quería que él ministrara a su pueblo. El pulgar de la mano derecha es el servicio y el pulgar del pie derecho es el andar, el testimonio que se debe de dar en el camino o en la senda de justicia. ¿Cuál es el primer órgano entonces que todo siervo, que todo ministro, que todo hijo de Dios, que toda oveja de Dios debe de ser consagrado? Es el oído. Inclinarlo, hermano, para poder escuchar de una manera atenta, de una manera precisa, de una manera inteligente la voz de Dios. Atenderla, entenderla y actuar. Amén. Entonces veamos cuán importante era la consagración del lóbulo de la oreja derecha del sacerdote. Era para poner atención a lo que Dios tenía para él. Un poco más atrás, Éxodo capítulo 21, el verso 5 y el verso 6 dice así: pero si el siervo insiste diciendo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá a Dios o a los jueces, dice la versión de las Américas, y lo traerá a la puerta o al quicial, a la jamba o al poste de la puerta, y su amo le horadará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. Aquel sacerdote, traigamos la trayectoria del sacerdote, había dispuesto ya entonces a dedicar, a consagrar su oído a la voz del Señor. Ahora viene, en el caso de los esclavos, cuando eran comprados, hermano, y eran judíos, ellos al 7º año quedaban libres. Su familia, sus hijos, todo. Al cumplimiento de este tiempo, el esclavo dice que era llevado a la puerta de la casa del amo y era despedido.
era libre en ese momento. Pero si el esclavo había nacido en él un amor, un respeto por su amo, él en ese momento tomaba la decisión. Era la frontera de la libertad, ¿sí?, o la frontera para poder definirse si se quedaba. Y si se quedaba, no se quedaba como un esclavo, se quedaba bajo una faceta del esclavo que es el esclavo por amor, el doulos. Él decía, amo a mi amo a mi Señor. Yo no quiero ser libre, yo quiero seguir en la casa de mi amo. Entonces cambiaba la escena de la función del esclavo. Ya no era un esclavo por compra, sino que se convertía en un esclavo por amor. Y la manera para poder definirlo o para poder identificarlo es de que le acercaban la oreja a la jamba, al poste de la puerta. Y ahí venía el amo y delante de los jueces tomaba una especie de lesna o un objeto punzante y le perforaba la oreja, diciendo, bueno, este se queda porque me ama. Entonces la posición, la faceta de aquel esclavo cambiaba de una manera rotunda. Se quedaba por amor y se quedaba ahí para siempre. Ya no se quedaba en la posición del esclavo ni del asalariado como otros, sino adquiría una posición totalmente por amor, motivada por amor. Es la obediencia por amor. En el caso de la oreja del sacerdote untado con la sangre del carnero, hermano, es la obediencia a escuchar. El esclavo por amor es la obediencia para servir. Se quedaba sirviendo, pero lo hacía, como decía, en una forma bastante diferente. En algunas o en todas las cartas apostólicas de Pablo, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Ese término siervo en griego es doulos. Y doulos es aquel que se considera como un esclavo a Cristo, pero no lo hace por un precio, sino lo hace por amor, sirve por amor, atiende por amor, trabaja por amor, se comporta por amor, obedece por amor. ¿Ya? Porque, hermano, si no está la esencia del amor en el servicio, nada estamos haciendo. ¿Ya? En la casa del pródigo habían mixtos, y los mixtos eran asalariados. El asalariado ve venir el peligro y se aparta. El asalariado ve venir el peligro y huye. El asalariado no está comprometido. La única forma en la cual el asalariado se afianza al servicio es por un favor, por un salario. Pero en el caso del siervo por amor, asumía una posición diferente. Quizás no había salario, pero el placer de él era que lo estaba haciendo por amor. Y seguro, hermano, que el amo también lo amaba. Para que él lo aceptara como siervo por amor, era porque también había nacido en él cierta afinidad afectiva hacia aquella persona o hacia aquella familia. Era recíproca entonces la relación de siervo por amor. Me quedo para servir por amor y el amo es mi Señor porque también tiene el sentimiento del amor. Veamos una faceta más. Vamos al Salmo 47. Salmo 40, verso 6, 7 y 8, dice así: sacrificio de sangre y ofrenda de cereal no has deseado. Bueno, has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Bueno, cuando la Biblia habla acá de abrir los oídos, vemos primero la unción, el ungimiento con sangre de carnero. Segundo, la horadación, la perforación con una lesna.
Y tercero dice, has abierto mis oídos. ¿Para qué se abre un oído? Para poder atender, para poder escuchar. ¿Ya? ¿Qué había en el corazón? Este es un salmo que, hermanos, va dirigido de una manera muy especial a la función del Mesías, del Cristo, del Señor Jesucristo. Dice, ofrendas, sacrificios, holocaustos, de eso tú no te deleitas. Por eso has abierto. Hermano, es necesario que nuestro oído sea abierto, sea escarbado. ¿Ya? Porque de tantas cosas que escuchamos, más algo de eso o todo eso se constituye en un estorbo, en un obstáculo, en una piedra, hermano, que imposibilita a que la palabra del Señor pueda llegar de una manera profunda a nuestro corazón. Bien reza el libro de los Romanos cuando dice, la fe viene por el oír, la fe viene por el oír. No viene por otra cosa, viene por el oír, y el oír el rema de la palabra de Cristo. ¿Cómo podemos entonces escuchar los remas de Dios? Escuchar la palabra de Dios, escuchar esa palabra que trae vida, esa palabra que es espíritu y vida, si nuestros oídos están tapados espiritualmente hablando. Y en lo natural también nos hemos dado cuenta. Bueno, cuando un oído está tapado por el exceso de cerumen y el desprendimiento de células muertas de la piel, produce un tapón, produce un obstáculo. Esa persona no está habilitada de una manera, si hablamos de porcentaje, en un 100% para escuchar con claridad lo que externamente se está dando. Si necesitamos que nos quiten esos estorbos naturales, hermano, igualmente viene la palabra y nos dice, has abierto mis oídos, los has desalojado, los has despejado de piedras, estorbos, ¿ya? De cuánta cosa, hermano, muchas veces el mismo creyente escucha y eso le impide a que la palabra de Dios pueda actuar. No tienen fe porque no escuchan, y no escuchan es porque no les han abierto los oídos. Es mejor entonces un oído abierto que queda expuesto a que la palabra del Señor pueda introducirse, pueda generar fe, pueda generar instrucción, pueda generar enseñanza. No te deleitas en los sacrificios, por eso abriste mi oído, para que yo pueda escuchar y pueda obedecer. Porque tu delicia no está en los sacrificios, ni en los holocaustos, ni en las ofrendas de cereal. Tu delicia está en que yo sea obediente. ¿Por qué? Porque tu ley, tu mandamiento, tu instrucción, tu doctrina está en mi corazón. Amén. Entonces veamos, hermano, cómo es la trayectoria de la palabra. Si abre mi oído, la palabra viene, la escucho, la entiendo, ¿sí? Baja a mi corazón y en mi corazón empiezo a aplicarla, ¿sí? Tu palabra está en mi corazón porque penetró por el oído que tú abriste. Tu palabra en mi corazón es delicia para mí hacerla. Voy a hacer en delicia, voy a hacer en placer lo que dice tu palabra. Voy a obedecer, porque la obediencia es mejor que los sacrificios. Bueno, entonces, ¿de qué sirve llevar una ofrenda exquisita, excelente, que ha costado sacrificio, esfuerzo, si no estamos en obediencia? Primero es la obediencia, después viene el sacrificio. ¿En qué es lo primero que el Señor se agrada? Pues en la obediencia. Y luego en lo que damos. Vienes al altar y traes tu ofrenda, pero no estás a cuentas con tu hermano. Hasta ahí van bien todo. Ahora, ¿quieres que reciba tu ofrenda y que te reciba a ti? Pues obedéceme. Ve, reconcíliate con tu hermano y luego regresas. No desprecia tu ofrenda. Está ahí en stand-by. Pero quiere que aquel que la ministra esté en obediencia para que pueda ser agradable de una manera total. Ve, reconcíliate
ponte a cuentas, pide perdón, paga lo que debes, ¿sí? Cancela tus deudas y luego regresas y verás que todo va a ser especial. Consagrar, horadar, abrir. Veamos una faceta más para ir terminando. Isaías 55 dice: el Señor me ha abierto el oído y no fui desobediente. Verso 4. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar. Dos palabras interesantes acá en estos dos versos de Isaías. Primero dice, has abierto mis oídos. La palabra abrir acá, hermano, está dando a entender de hacerlo de una manera completa. Como cuando tú abres una puerta de 2 hojas y las abres completa. ¿Ya? Es abrir de par en par, completa. ¿Ya? Otra palabra interesante, hermano, que significa este abrir, es como aquel que rompe la tierra y forma el surco, para que cuando venga el sembrador, la buena semilla del sembrador encuentre un buen lugar para poder germinar, desarrollarse, crecer, producir, y los frutos vendrán de esa buena siembra. Y luego dice, despiertas mi oído cada mañana. Si mi oído, hermano, ha quedado abierto como un surco, viene ahora la mañana y el Señor lo despierta para escuchar su palabra. Mi oído abierto se constituye entonces en ese surco dispuesto, para que cuando venga la buena palabra, la semilla, el semen, el esperma de Dios, sea enterrado en aquel surco y pueda producir obediencia. Ahora, el abrir el oído para poder sembrar la palabra, poder despertarlo cada mañana, hermano, entra en una faceta diferente a aquel que lo experimenta. Y es la faceta de discípulo. El sacerdote entonces se constituye ahora en un sacerdote discípulo. El discípulo es aquel que está dispuesto a seguir a Cristo a costa de su propia vida, a costa de renunciar a todas las cosas o placeres naturales, con tal de entregarse a una vida devocional con el Señor. Abres mi oído, lo despiertas cada mañana, me das tu palabra para que yo como discípulo pueda tener mi lengua como el instrumento para poder aconsejar, para poder consolar, para poder fortalecer, para poder animar, para poder instruir, para poder enseñar al cansado, al fatigado. Amén. Veamos entonces así resumidamente. El oído experimenta 4 tratos o cuatro ministraciones. La consagración para servir como sacerdote. La consagración o la dedicación para servir por amor. ¿Sí? La dedicación del oído, hermano, a poder escuchar, a poder obedecer, porque es mejor la obediencia que el sacrificio. Y la 4ª faceta, hermano, es cuando el discípulo se dispone a que le abran el oído, a que lo despierten y tenga palabra para el necesitado. Con esto termino el tema. Espero, hermano, que sea de edificación a tu vida. Te espero en el próximo segmento de Una Espiga para Meditar. Mientras nos vemos, recibe un abrazo fraternal. Está mi correo electrónico, escríbeme, será una bendición poder contar con tu punto de vista. Y mientras nos vemos, hermano, recuerda, somos un pueblo sano y próspero porque estamos bajo el pacto de paz y prosperidad. Que tengas un excelente, bonito, bendecido día y que el Señor te sorprenda
cuando Él se muestre, cuando extienda su mano generosa y te dé la ración a tu necesidad. Bendiciones.